Muy buenas noches, amigos y amigas. Los saluda Jorge Castillo. En nombre de Gaceta Laboral, les doy la bienvenida a nuestro diplomado, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, aspectos legales y operativos. Diplomado que desarrollaremos en lo que queda del mes de octubre. Bueno, estamos exactamente a la mitad y hasta el mes de noviembre. Les agradezco mucho en nombre de Gaceta y sus directivos su confianza y amabilidad para haber tomado este importante diplomado. Digo importante por el tema. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es un tema que se agota, es un tema que se enriquece año a año por distintos motivos. Los veremos. Unas cosas son lo diré rápidamente, la evolución de la tecnología, los cambios en la prestación de servicios o cuestiones a veces no esperadas como la pandemia. Por eso es que este año le hemos agregado un módulo especial referido a la seguridad y salud en el trabajo en el entorno de la pandemia. Bueno, esos y muchos otros motivos son los que hacen, creo, importante e interesante este diplomado. Por mi parte, agradecer a Gaceta Laboral, a sus directivos por haberme invitado a ser parte del grupo de profesionales y especialistas que vamos a compartir estas semanas con ustedes. Yo soy el que está dando inicio, pero tras de mí vienen profesionales de primer nivel, como la doctora Eliana Caro, el doctor Tino Vargas, la doctora Liane Pineda, que nos acompañarán cada uno de ellos en módulos donde han desarrollado ellos con mayor amplitud de lo que yo he podido desarrollar en su experiencia académica y profesional. Los temas que vamos a ver de inicio, estoy retomando muy rápidamente el temario que fue objeto de la presentación que hiciéramos, si no me equivoco, el 4 de octubre, donde hicimos la presentación en sociedad, cabe decir, de nuestro diplomado, que consta de estos títulos. El módulo primero, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras normas. Módulo segundo, la operatividad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El módulo tercero, la seguridad y salud en el trabajo en determinadas actividades económicas concretas. El módulo cuarto, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y COVID-19. El módulo quinto, medidas de protección especial en seguridad y salud en el trabajo para grupos vulnerables. El módulo sexto, se repite, perdón, módulo séptimo, módulo sexto es el referido al control del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, referidas a el control que se hace a través de la inspección de trabajo por parte de la SUNAFIL. Y el módulo séptimo, el que tiene que ver con la responsabilidad y todo lo que tiene que ver con la reparación de daños en caso de accidentes o enfermedades profesionales. Hago este pequeño repaso porque es muy importante el orden en que no solo de la exposición. Estos no son temas que están planteados no solo al azar, ¿no? Cada uno de ellos tiene una razón de ser y su ubicación es muy importante. En la medida en que hay una ligazón entre cada uno de ellos, de tal manera que son conceptos previos que se necesitan para el siguiente módulo y de esa manera vamos ampliando o especializando el
contenido de lo que vayamos desarrollando en el primer y segundo módulo, que son, digamos, de alguna manera, los más duros. Les menciono esto porque requerimos orden. Mucho orden, no solo en nuestra exposición, sino también en las inquietudes de ustedes. Yo sé que ya quisieran entrar a preguntarnos una que otra cosa que está más adelante, pero nos atendremos vamos a tratar de ser lo más estrictos por una cuestión de orden, porque si no, no vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Hay mucha iniciativa, muchas ganas. Lo que no hay es tiempo. Por lo tanto, hemos organizado los módulos de tal manera que el primer módulo sea o es de una riqueza conceptual enorme, pero muy duro, de alguna manera. Vamos a ver los conceptos que nos van a servir para luego ya entrar a la especificidad del sistema, de las obligaciones, de las entidades, de los documentos, de los registros, de las obligaciones particulares, de los derechos del trabajador, y luego ya el desenvolvimiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Para quienes me escucharon en la clase de presentación, insistimos mucho en el término sistema. No solo porque así es planteado en la ley, aunque la ley a veces es pretenciosa porque nos habla de un sistema, pero la ley es poco orgánica, poco amable para su estudio y poco amable para el cumplimiento. Entonces nosotros hemos extraído los temas más allá del orden que tiene en la misma ley para hacer una presentación ordenada, de tal manera que sea verdaderamente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que les menciono que esta primera clase va a ser un poco dura, me van a disculpar, pero muy rica en conceptos. Si lo queremos ver en términos gráficos, aquí vamos casi a caminar a paso lento para ya agarrar un trote y luego deslizarnos con facilidad a partir del segundo, tercer módulo. Y lo van a ver mucho más cuando tengamos la exposición de la doctora Eliana Caro, donde por su especialidad que tiene ella como catedrática y como asesora en diversas entidades, en lo que es el manejo de seguridad y gestión de la seguridad y salud en el trabajo, más que ella espera que luego de hecha mis exposiciones que tienen que ver con los conceptos, con las obligaciones, con el desarrollo legal, con ella van a ver un desarrollo más operativo, lo que se hace en la realidad, en las instituciones. Es decir, cómo se vuelca, cómo se desarrolla lo que vamos a explicar, por ejemplo, un principio o un concepto, un principio que da sustento a una obligación, que voy a hacer una explicación. Y luego, esa obligación, ya, por ejemplo, en la exposición de la doctora Caro, se verá el desarrollo en los hechos de esa obligación en particular. Pero no podemos perder de vista que las obligaciones tienen una denominación muy particular en esta norma y se explican sobre la base de los principios, políticas y las características particulares que tiene la normativa en seguridad y salud en el trabajo, que vamos a hacer también una introducción del qué tipo de normas son, qué tan disponibles son los derechos en seguridad y salud en el trabajo, qué tanto nos podemos apartar de ellos,
¿Qué tanto puede actuar la autonomía de la voluntad de las partes en materia de seguridad y salud en el trabajo? En un tercer momento se verán cuestiones de carácter específico con la doctora Elena Pineda y nuevamente algunas cosas conmigo, y ver la parte que a veces no quisiéramos llegar, que son las contingencias, pero que de hecho están. Las contingencias que pueden dar motivo a una inspección de trabajo, y verán ahí con el doctor Tino Vargas el proceso inspectivo laboral específico, con los protocolos específicos dictados por la SUNAFIL para el desarrollo de la inspección de trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y si no quisiéramos ver nunca esa parte de inspecciones, menos el último módulo que ya habla de las responsabilidades que hay en materia de seguridad y salud en el trabajo. En cuanto a los mecanismos de atribución de responsabilidad, el tipo de daños, toda la teoría de daños, los sistemas de reparación de esos daños y las posiciones de la jurisprudencia, de la más alta jurisprudencia, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, en materia de daños y su reparación. Es así que en este módulo primero, recordemos, vamos a ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a sus principios, las políticas del Estado, la organización de del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, los documentos y registros que componen el sistema, los entes que son el comité y el supervisor, luego los documentos, comenzando con el documento quizá más importante, junto con el IPERC, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, los derechos y obligaciones del empleador, derechos y obligaciones de los trabajadores, los exámenes médicos ocupacionales, la obligación de informar la ocurrencia de accidentes, incidentes y enfermedades, y medidas de seguridad particulares que están contenidas no en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el desarrollo de todo el módulo primero, sino el complemento que tiene la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, por ejemplo, en la Ley General de Salud, el desarrollo del Manual de Seguridad Ocupacional, las medidas de prevención y control de riesgos de consumo de tabaco, que también tiene una normativa especial, como la tiene también la prevención de los efectos de la radiación solar. En el módulo segundo veremos lo que son ya la operatividad del sistema, ya no en cuanto a conceptos y obligaciones legales, sino en cuanto al desarrollo de todas esas obligaciones en las instituciones. Ahí veremos lo que es la planificación, desarrollo y gestión del sistema, los procesos de evaluación y revisión, es decir, el testeo que se hace en forma continua y ordenada de el sistema para ver que efectivamente, entre comillas, funcione. Es decir, prevenga, notifique, evite, informe, ¿no?, que es lo que se pretende que haga el sistema. Y con su documento estrella, que es el IPERC, que tiene que ver con una especie, cuando recién se plantea el primer IPERC, es casi la partida de nacimiento del sistema, porque es el que sienta las bases, se hace un análisis de la situacional en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, y a partir de ahí comienza a funcionar todas las políticas de prevención, las obligaciones documentales, las obligaciones de capacitación, las obligaciones de evaluación, etcétera. Y este IPERC es un documento dinámico. En sí mismo es un proceso. Si estamos hablando de que el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo
Si bien ahora lo vamos a desarrollar en forma conceptual, ya a partir del módulo segundo, cambiamos la óptica para plantearlo como un proceso. Y dentro de los muchos procesos que hay en el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo, quizá el más importante es el proceso que demanda el funcionamiento del IPERC. Las actividades escogidas, que va a ser la parte que la doctora Liané Pineda nos exponga, son la seguridad y salud en el trabajo en cuanto a las medidas particulares para la actividad en minería, la actividad en la construcción civil y la actividad en la industria. Hay otros ámbitos de la economía que tienen regulación particular, ciertamente, pero quizá los más complejos e importantes son estos, en la medida en que en estas actividades económicas es donde hay una mayor exposición al riesgo por la naturaleza de la actividad misma. En el módulo cuarto coincide un tema que podríamos decir de siempre, que es la seguridad y salud en el trabajo, que empata, engrana con una situación totalmente actual, que es el COVID-19. El COVID-19 lo podemos plantear como una situación de afectación nacional, de carácter sanitario, pero ya que una de las principales medidas contra el COVID son las medidas de carácter sanitario, como el distanciamiento social, la desinfección, las políticas o los mecanismos para evitar el contacto o el distanciamiento. Y eso tiene que ver con el trabajo, en la medida en que trabajar implica movilizarnos, estar en contacto con otros trabajadores, estar en contacto con el público, de tal manera que durante estos años y ¿cuántos meses? 6, 7 meses que tenemos de pandemia, se han dado innumerables normativas y aquí desarrollaremos la específica que tiene que ver con las relaciones laborales, que es el plan de vigilancia y los lineamientos contenidos en dicho plan para la prevención, vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo. Que también estoy recordando lo que acabo de mencionar respecto del IPERC, que el IPERC puede resultar un documento. A veces bueno, para comenzar, es correcto que se le conciba como un documento y se explique como un documento, pero la importancia y la riqueza de estos documentos como el IPERC o el plan de vigilancia es que superan su condición de mero documento para convertirse en un proceso. Y en cuanto a proceso, el documento sirve de guía para este proceso que es previo a la prestación de servicios, durante la prestación de servicios, y que el empleador tiene que garantizar la permanencia y eficacia del proceso durante todo un tiempo. Y eso es lo que va a verificar la autoridad inspectiva. Veremos en el módulo quinto, una clase mucho más corta, de una sola sesión, medidas de protección para grupos vulnerables, trabajadoras gestantes, trabajadores menor de edad, trabajadores afectados por la tuberculosis, trabajadores afectados por cáncer profesional y trabajadores afectados por el VIH-Sida. Luego veremos con el doctor Tino Vargas, ya en el módulo séptimo,
el control del cumplimiento de las obligaciones en seguridad y salud en el trabajo. Si bien se hablan de auditorías internas, es decir, que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene que tener también una parte que permita la autoevaluación, es decir, que el gestor o quien maneja el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo esté en la capacidad de establecer mecanismos de auditoría, de control del cumplimiento de las obligaciones. Pero ese control no solo es interno, también es externo y está a cargo, en particular, si bien lo puede ver también el INDECI, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Energía y Minas, según el ámbito de la actividad económica a la que pertenezca la empresa. En términos específicos de lo que es la regulación sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, está a cargo de el Sistema de Inspección de Trabajo, que encarna y que es visible a través de uno de sus elementos, que es la SUNAFIL, más que elemento, uno de sus órganos. De tal manera que veremos las auditorías en seguridad y salud en el trabajo, investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes, la inspección de trabajo en materia de la seguridad y salud en el trabajo, en cuanto a funciones y facultades del inspector, participación de peritos y técnicos en las actuaciones inspectivas, proceso inspectivo, requerimientos que puede hacernos la autoridad inspectiva en casos de infracción, paralización o prohibición de trabajos por riesgo grave o inminente y el protocolo en cuanto a normativa específica para la fiscalización en este tema. Y por último, tenemos la responsabilidad en seguridad y salud en el trabajo, también a cargo del doctor Tino Vargas, es un abogado laboralista con amplísima experiencia, no solo en derecho laboral en general, sino en particular en seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que veremos los tipos de responsabilidad. Él nos explicará cuáles son los mecanismos de atribución de responsabilidad en esta materia, haciendo un paralelo con los mecanismos de atribución de responsabilidad que se dan en general, por ejemplo, en el Código Civil, la responsabilidad contractual, la responsabilidad extracontractual, los tipos de daño en seguridad y salud en el trabajo, los tipos y cuantificación de las indemnizaciones para las situaciones dañosas sobre los trabajadores y sobre todo una exposición de los más esclarecedores pronunciamientos de la jurisprudencia laboral en cuanto a pronunciamientos de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Les pido, por favor, vayamos en este orden. Nosotros lo vamos a asumir como tal y recordarles que seguirán colgando materiales. Ya hemos mandado un primer bloque casi de 92 archivos, de tal manera que tienen amplísimos materiales, además de las diapositivas y las exposiciones que quedarán grabadas. Tienen ustedes base legislativa, base jurisprudencial, informes legales, artículos de doctrina, estudios de la OIT y de organismos como el Ministerio de Trabajo, también tenemos uno ahí del Ministerio de Salud y les decía la normativa tanto nacional como internacional. Bueno, planteado eso, ya dejamos lo que fue nuestra clase introductoria o nuestra clase de presentación que tuvimos el 4, simplemente para recordarles el orden que tiene que haber, porque si es que vamos a
explicar un sistema, nosotros mismos y ustedes tenemos que ser muy sistemáticos. Bien, y sí, insisto en la paciencia, por lo menos en esta primera clase, que va a ser muy de exposición. Luego veremos ya las cuestiones más dinámicas de la obligación, de las auditorías, de las atribuciones de responsabilidad, del funcionamiento. Ahora vamos a hablar más de principios y conceptos, pero que son esenciales, porque lo que no está en la ley y en el reglamento, o lo que estando no resulta muy claro, se resuelve a través de ¿qué? De los conceptos y principios que vamos a explicar ahora. ¿Mm? Muchas veces, o cómo interpretar, puede que resulte claro, pero hay una parte que en el momento que ya tenemos que aplicar en la realidad, nos encontramos ante una situación que no nos parece que estuviera regulada o regulada de forma distinta para el caso concreto. Bueno, para eso nos va a servir la riqueza conceptual y principista que vamos a ver el día de hoy. En términos operativos, nos vamos a plantear más o menos un descanso, a ver cómo vamos de tiempo, entre las 8:30, 8:45. En esta primera sesión, las preguntas las formularán por escrito y como va a ser bastante teórico, estas serán absueltas en la siguiente clase, segunda clase, donde sí ya habrán preguntas en el intermedio y al final. Ahora vamos a correr con la parte conceptual. Módulo primero, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Primer punto de este módulo, los fundamentos de la seguridad y salud en el trabajo. Permítanme. Vamos a hablar de la base normativa, pero una introducción tomando algunas palabras prestadas de la Organización Internacional de Trabajo, que es una de las instituciones que más desarrolla aspectos de seguridad y salud en el trabajo, no solo en cuestiones normativas, sino que tiene muchísimo material de investigación, de aplicación a las normas, para la capacitación, no solo de nosotros mismos en cuanto abogados, en cuanto administradores o encargados de la seguridad y salud en el trabajo o en cuanto prevencionistas. Tiene mucho material para la capacitación y para que es un grado más alto de capacitación, que es la concientización. Pero no me adelanto, vamos a ver. Algo para llamarnos la atención. ¿Por qué es importante? ¿Por qué Gaceta Laboral todos los años tiene un diplomado de seguridad y salud en el trabajo? Creo que no hemos parado de tocar este tema desde 1917. Desde el 2017. 2017. Y es por la importancia que tiene y por lo cambiante y por lo actual que siempre. La OIT plantea, solamente por llamarle la atención, que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Cada 15 segundos, 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Cada día mueren 6.300 personas en el mundo a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Y al año, más de 2 millones de personas mueren por enfermedades o accidentes de trabajo. Anualmente ocurren más de 317 millones de accidentes de trabajo y muchos de estos
accidentes devienen en absentismo o ausencia laboral. Y los costos de esos accidentes los asume el propio trabajador, los asume el empleador, las asume la sociedad. Y lo que es peor no son estas cifras, es que muchos de ellos pudieron evitarse con un mínimo de inversión, de capacitación y de tiempo dedicado a precisamente enriquecer nuestro conocimiento en seguridad y salud para poder plantear en nuestras instituciones el funcionamiento de un sistema de seguridad. De tal manera, y acaba esta reflexión de la OIT, nos dice, el costo de la adversidad diaria es enorme y la carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global de cada año. Es enorme. El PBI es lo que produce cada nación en forma agregada, lo que producimos todos. Y un 4% se va en accidentes o en cuestiones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. Y la seguridad en el salud en el trabajo en el Perú tiene una cuestión particular. Se ha expedido ciertamente en el 2011, por eso es que también tenemos una reflexión que este año se acaban de cumplir los 10 años de tener la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. El término no es general, pero lo digo a propósito, van a ver por qué. La Ley 29.783, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene como objeto principal la promoción de una cultura preventiva. Miren, qué importante es esto. Cualquiera diría, comienza con regula las obligaciones del empleador frente a la seguridad y salud en el trabajo que le debe a sus trabajadores. No, habla de la promoción de una cultura. ¿Qué es cultura? Cultura no solo es conocimiento, son también actitudes, son valores, son comportamientos. La cultura es este sustrato que está en nosotros, entre nosotros, por encima de nosotros y también bajo nosotros, que da sustento a nuestras actividades, a nuestra actuación como individuos, como trabajadores, como empleadores. Lo que se quiere es que todo este bagaje que llamamos, todo este constructo, que no solo es, insisto, conocimiento, sino son actitudes, es toma de conciencia, valores que están en la relación, en este caso en las relaciones laborales, es la prevención. La seguridad y salud en el trabajo, a veces la vemos como en un EPP, en un daño, en una responsabilidad, pero el corazón y la esencia de la seguridad y salud está en la prevención, en anticiparse inclusive a la realización del trabajo, de tal manera que haya un planeamiento previo, que empleador, trabajadores y directivos estén capacitados, educados, concientizados, de tal manera que manejemos una cultura preventiva. ¿De qué vale tener una magnífica puerta contra fuegos en el edificio, alarmas, sistemas de aspersión, si es que no hemos interiorizado? Es fácil construir un edificio o una maquinaria con un menor grado de riesgo que las que pudieron haber anteriormente.
Pero lo que es más difícil es la cultura de la prevención, es la institucionalidad. Un sistema de aspersión lo coloco y está ahí. Eso es lo material. Lo inmaterial, que es básico, y que es lo que más nos cuesta, y que es lo que adolece nuestro país. Un claro análisis que leía hace poco en un informe de la BBC. Había una reunión de sociólogos, historiadores, economistas, y se planteaban por qué países con tanta riqueza material, histórica, de recursos, como los países sudamericanos, son todavía países emergentes, ¿no? Donde adolecemos de tanto. Y es la falta de institucionalidad. ¿Y dónde están las instituciones? Es fácil, por ejemplo, construir un colegio. Lo que es difícil es educar, tener un sistema de educación, tener a docentes capacitados, tener un mecanismo de apoyo a la actividad de la docencia que tiene que ver con la familia, la sociedad en su conjunto. Eso es difícil. Bueno, eso es lo que queremos plantear. Eso es lo que quiero motivar para la cultura de la prevención. Primero, la participación del Estado, el deber de prevención de los empleadores, que es controlado a través del rol de fiscalización y control del Estado, y la participación de los trabajadores en cuanto a individuos y en cuanto a sus entes gremiales u organizacionales, entiéndase, sindicatos y cualquier otra forma de organización de los trabajadores. Todo ello es parte de una de las principales acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que forma parte de este marco normativo que es la Ley 29.783. La prevención es la piedra angular del marco normativo para la protección de la vida y salud de los trabajadores. Y por parte del Estado, bueno, actúa a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, o a través de sistemas de monitoreo y de promoción de estas políticas y culturas de prevención, como el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene representación estatal, empresarial y de los trabajadores. También los consejos regionales de esta institución, cuyas competencias permiten abordar la prevención de riesgos tanto a nivel nacional, regional, local, de tal manera que respondan a las realidades de cada área poblacional. Aquí les quiero plantear siguiendo con la parte introductiva, algunas reflexiones que hace poco en una editorial, me pidieron una editorial para la revista Soluciones Laborales, pero estoy seguro, si no me equivoco, vienen las siguientes diapositivas, pero continuamos dentro de esta parte motivadora, introductoria y reflexiva, es que la seguridad y salud en el trabajo no solo es un ente que está en la norma, sino que debe volcarse en una realidad socioeconómica. Por eso esta realidad tangible que son las relaciones del mercado de trabajo y de las relaciones laborales en general, influyen mucho en la aplicación de la ley. No basta conocer la ley, sino tenemos que conocer nuestra realidad para ver cuáles son los desencuentros o problemática en la aplicación de la ley.
Por eso es que volvemos a insistir en que la cultura de prevención de riesgos laborales se inserta dentro de una dinámica de mercado de trabajo que es muy particular y resulta un componente, un solo componente, aunque de gran relevancia, en una cultura muchísimo más amplia de respeto de derechos laborales, de cómo se organizan los sistemas productivos. Por ello, los niveles de desarrollo o precariedad de estos sistemas de organización, de la flaqueza de nuestra cultura de prevención, los dislocamientos que hay en las relaciones laborales, en el mercado laboral, los desencuentros en el mercado laboral, influyen, y a veces, la mayoría de veces, muy negativamente en montar y hacer que funcione una política de seguridad y salud en el trabajo. Aquí es lo que les mencionaba, la reflexión que me planteaba a propósito de la elaboración de una página editorial en la revista Soluciones Laborales recientemente, septiembre del 2021, a propósito de los 10 años de la Ley de Seguridad. Miren, esta feliz coincidencia. Nuestro diplomado coincide con los 10 años de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. El tema es complejo y diverso, ciertamente, pues como hemos venido mencionando, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo varían sustantivamente, notoriamente, entre países y regiones, entre sectores económicos y grupos sociales. Y en lo que corresponde a nuestro país, al ubicarnos dentro de lo que son los países en desarrollo, la OIT considera que pagamos un altísimo precio en muertes y en lesiones, que es con lo que comencé, en la medida en que un gran número de personas están empleadas en actividades peligrosas como la agricultura, la pesca, la minería, la industria, construcción, etc. Además, al igual que en otras partes del mundo, la población de menos recursos y los menos protegidos, como la población vulnerable, mujeres, menores, migrantes, son las personas más afectadas. El problema no es que haya una actividad de riesgo, porque el riesgo es inmanente a la actividad humana. Si no afrontáramos esos riesgos, no desarrollaríamos, porque si es necesario volar roca para construir un túnel y que haya un viaducto que implicará desarrollo para la población, pero tememos al riesgo que puede ocasionar eso, nos quedamos inactivos. Entonces, el riesgo no es que sea negativo, el riesgo es real y está ahí. Hay que ser conscientes del riesgo, que es otra cosa. Y que eso, la determinación, cuantificación, determinación del riesgo, nos haga tomar medidas para que el riesgo tenga el impacto más bajo en la integridad del trabajador. Esa es la situación de fondo. Entonces, cuando se habla de riesgo, no se trata de escandalizarnos de que si vamos a utilizar un químico, un explosivo. No, esos son los motores del desarrollo. Van cambiando las cosas, ¿no? Con el tiempo. Cuando se construyó el canal de Panamá, a comienzos del siglo XX, hubieron más de 30,000 trabajadores. Estoy seguro que ahora que se va a hacer el nuevo canal, va a haber un segundo canal en Centroamérica, aprovechando los lagos de Nicaragua, van a ver que la cifra es muchísimo menor, porque el riesgo existe. Habrán explosivos. Sí, se han mejorado también las técnicas, porque parte de eso también la prevención, en tener procesos, instrumentos, herramientas, sustancias y medios menos riesgosos.
pero también hay una mayor cultura de la prevención. Se asume en la medida, como vamos a ver, que quien lo sufre es el trabajador, y ya no se ve simplemente como un costo económico. Bueno, pues tendrán que morir los que morirán y lo pagamos, es parte del costo. Una medida economicista así es imposible de que se condiga con una sociedad democrática de derecho, donde la persona humana está al centro del Estado y de la sociedad y de cualquier actividad que se dé en la sociedad. Por eso es que la OIT ha enarbolado el lema del trabajo decente es trabajo seguro, como signo de la importancia de esta materia, lo cual se traduce en hechos. No solo es un floro de la OIT. La OIT ha adoptado más de 40 convenios. En el seno de la OIT, los países que conformamos la OIT hemos adoptado más de 40 convenios y recomendaciones referidos a seguridad y salud en el trabajo, lo cual se refleja en la creación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, denominado SafeWork, que tiene como objetivo crear conciencia mundial sobre la magnitud y las consecuencias de los accidentes, las lesiones, las enfermedades relacionadas con el trabajo, teniendo como meta colocar la salud y la seguridad de todos los trabajadores en la agenda internacional y hacer que se cumpla, ¿no? Hacer que se cumpla. Ya en el 2014, a propósito del 20º Congreso Mundial sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo, el director de la OIT, el señor Guy Ryder, nos decía, sigue siendo él hasta ahora el director general, él nos insistía en que se asumiera una cultura de intolerancia hacia los riesgos de trabajo y nos explicaba que los esfuerzos de la OIT van o tienen el objetivo de producir un mayor impacto en la cultura mundial relacionado con la seguridad y salud del trabajo. Miren, se sigue repitiendo el término cultura, porque cultura es eso, como les digo, conocimiento, valores, sustrato que está en las relaciones humanas. En este mismo congreso se señaló la constatación de que la prevención en materia de seguridad y salud en el trabajo es posible, es necesaria y es rentable. Recuerden, es posible, necesaria y rentable. En ese sentido, nos decía, invertir en la prevención de los riesgos ha generado beneficios socioeconómicos extraordinarios, pues tal como apunta el presidente de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, el señor Errol Frank Stoff, nos dice, las ganancias de las inversiones en la prevención ascienden en promedio a más del doble de la cantidad invertida. Más que invertir en bonos, es invertir en seguridad y social, en seguridad y salud en el trabajo, que el rédito, la ganancia, va a ser cuantiosa. Nos dice más del doble. Sin embargo, con un mundo del trabajo en constante y drástica transformación, sobre todo ahora con lo de la pandemia, la salud y el bienestar de los trabajadores sigue siendo una preocupación, sobre todo debido a la tensión mental, la tensión ergonómica, es decir, la relación no solo del cuerpo, del ser humano, que es un ser físico, psíquico y emocional, con su entorno. Eso es la ergonomía. Esta situación exige que desarrollemos nuevas estrategias integradas para la prevención que relacione seguridad, salud y bienestar de los individuos. Por eso es que el director, el señor Ryder, sintetizó muy bien la posición de la OIT cuando nos dice que el derecho a un lugar de trabajo seguro y sano es un derecho humano. Es un derecho humano fundamental el tener un lugar de trabajo seguro.
un derecho que debe ser respetado en todos los niveles de desarrollo y en cualquier condición económica. Eso lo vamos a ver con el mandato constitucional y el porqué de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de seguridad y salud en el trabajo, como veremos en la parte final. Vean cómo todo está concatenado. Cuando veamos en la parte final con el doctor Vargas la responsabilidad, se asumen los sistemas de responsabilidad sobre la base de esto, de considerar que el lugar de trabajo no solo es el lugar de trabajo seguro, no solo es una obligación más del empleador, es una obligación fundamental en la medida en que tiene que ver con un derecho humano esencial. Planteaba yo en esta reflexión editorial que en cuanto a nuestro ordenamiento jurídico relativo a la seguridad y salud en el trabajo, es notable que la regulación general sea bastante tardía. Si bien estamos a 10 años de la ley, no es que hace 10 años pues hemos comenzado a trabajar o a tener conciencia de la seguridad y salud en el trabajo, pero recién en el 2011 se tuvo una norma de carácter general, pues antes de ello teníamos una cuantiosa regulación, pero regulación sectorial, minería, industria, pesca, etc. Y recién en el 2005 tuvimos una norma general, pero con rango infralegal, un decreto supremo. Recién en el 2011, con la mencionada ley 29.783, es que tuvimos una ley de carácter general, una norma con rango general. Estas reflexiones son totalmente válidas porque estamos a menos de un mes de haber cumplido 10 años con la ley. Están motivadas precisamente por haber cumplido una década de promulgación de esta importante norma. Pero esta situación en la legislación interna se constata también respecto de los convenios de la OIT, en cuanto el Perú ha ratificado varios de ellos, sí, pero convenios de carácter sectorial, como el número 19 sobre igualdad de trato en el caso de accidentes de trabajo, el 55 y 56 sobre obligaciones en caso de enfermedades o accidentes de gente de mar, el 62 sobre prescripciones de seguridad en edificaciones, sobre otros más sobre exámenes médicos, sobre seguridad y salud de trabajadores portuarios y mineros. Sin embargo, los principales convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo, como el convenio 187, convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, y sobre todo el 155, convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, que es el convenio general, y el 161, convenio sobre los servicios de salud en el trabajo. Todos ellos, los principales, el 185, el 155 y el 161, no han sido ratificados, no han sido adoptados por el Perú. Como era nuestra situación legal interna, mucha norma sectorial y ninguna norma general. Tardíamente, 2011, ya recién una norma general. A nivel de convenios OIT, que son parte, por si acaso, de nuestro ordenamiento jurídico, no es que estén ahí fuera para que los vean los estudiosos o los académicos, no, son parte de nuestra legislación, tan exigibles por las autoridades, tanto es así que los jueces y la SUNAFIL los tienen en cuenta para la determinación e interpretación de la normativa y la determinación de responsabilidades. Lamentablemente, esos, los más importantes y de carácter general, no han sido adoptados por el Perú. Concluida esta reflexión, aquí casi más
para que lo vean ustedes. No voy a detallar leyendo cuáles son las normas. Basta saber que hablamos de la ley 29.783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se estableció en el 2011, por eso que hablábamos de 10 años, su reglamento, el Decreto Supremo 05-2012-TR, y las distintas modificaciones que tienen y que se han dado a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos 2 años, a propósito, sobre todo, de la pandemia. Aquí hay distinta normativa que la vamos a ir mencionando. Toda ella aparece en el paquete normativo que les hemos ofrecido y que está a su disposición como material de estudio. Bien, hablamos de base normativa. Comencemos con la Constitución. Si bien no vamos a encontrar una referencia directa en la Constitución sobre seguridad y salud en el trabajo, y sobre eso primero lo planteo y luego recurro a la autorizada opinión de la doctora Eliana Caro, que recientemente nos ha actualizado un manual que ella publicara el 2015, está en proceso de edición el nuevo manual de seguridad y salud en el trabajo, de la autoría de la doctora Eliana Caro, que la vamos a tener en las siguientes semanas. Bueno, el artículo primero sobre la defensa de la persona humana nos dice: la defensa de la persona humana y respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Aquí es algo muy particular con el derecho al trabajo. Muchas ramas del derecho tienen que ver con aspectos de la persona, pero a veces aspectos externos de sus relaciones para con otros en cuanto, por ejemplo, patrimonio. Pero en cuanto a las relaciones laborales, lo que está en la relación es la misma persona, porque el trabajo, que es trabajo personal, remunerado y subordinado. Por lo tanto, esta determinación de la defensa de la persona humana tiene una dimensión muy especial en cuanto a los derechos laborales, porque son derechos internos del trabajador, no son situaciones externas de la persona humana. Y recordemos sobre todo la dignidad, que es un derecho que tiene el trabajador, pero toda persona, por el mero hecho de ser persona, en cuanto sirve para determinar la confluencia de muchos